Hola, buenos días. Muchísimas gracias a todos los que están el día de hoy conectados en esta serie de webinars que hemos estado implementando desde la semana pasada. El día de hoy tenemos una sesión bastante interesante donde estaremos hablando acerca de las nuevas características de la base de datos 23. Les recordamos que esta es una sesión de webinars que estamos llevando durante este mes de octubre. La semana pasada abordamos el tema de cómo convertirse o cómo ser un partner de Oracle y el día de hoy vamos a abordar este tema que anteriormente les mencioné. Importante indicarles que durante esta sesión vamos a tener habilitado el chat de preguntas y respuestas por si gustan realizar sus consultas. Con mucho gusto, al final de la sesión, nuestros expertos van a estarles respondiendo cada una de sus dudas. Entonces, bueno, sin más, el día de hoy nos acompaña por acá Carol Rosales, quien es gerente de producto de la marca Oracle para lo que es Nexis El Salvador. Y el día de hoy ella va a estar contándonos un poco acerca de este tema tan interesante que es básicamente la base de datos 23. Bienvenida, Carol. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, muchísimo gusto. Gracias, Caro, por este espacio y gracias a todas las personas que nos están acompañando. Como mencionaste, precisamente con Carlos, mi compañero, vamos a estar viendo las características de la base de datos 23C que está Así es. lanzando Oracle. Así es, muchas gracias, Caro. Entonces, Carol Rosales, para contarles un poco, nos va a estar asistiendo en la parte comercial, nos va a estar explicando mucho esta parte y eventualmente tendremos una sesión técnica a cargo también de Carlos Recinos. Entonces, bueno, sin más, le doy el paso por acá a mi compañera Caro para que les empiece a hablar acerca de la base de datos 23. Adelante, Caro. Gracias. Bueno, vamos a empezar también presentando el equipo que conforma Oracle en Nexis. Nosotros, bueno, estamos en toda la región, como ya saben, estamos bajo la gerencia de Gabriela Solís y con diferentes homólogas y homólogos míos y estamos atendiendo la región desde Honduras con Linda Osorio como gerente de producto Oracle. En Panamá nos acompaña Pedro Olivares. Para Guatemala y Nicaragua nos está acompañando Evelyn Gutiérrez como PM y Alejandro Cibaja, que es el consultor de Oracle para la marca para toda la región. Y como ya saben, Carlos Recinos, nuestro compañero, que es el ingeniero preventa para toda la región y que pues hoy nos está acompañando también en esta sesión. Espero que sea de su provecho y como bien mencionaba Caro, al final estaremos atendiendo algunas dudas que surjan, preguntas o comentarios. Los vamos a estar atendiendo con mucho gusto. Bueno, en primer lugar también queríamos comentarles cuál es la visión que Oracle tiene sobre el Oracle Data Management. La visión básicamente que Oracle tiene es simplificar el desarrollo y la ejecución de las aplicaciones operativas y analíticas modernas para todos los casos de uso a cualquier escala. ¿Y cómo va a ser esto Oracle? Pues básicamente lo está realizando en sus dos verticales principales, en la premisa y en la nube. Se está haciendo realidad esta visión creando una base de datos convergente con una compatibilidad líder en el sector, utilizando JSON, XML, gráficos, datos espaciales, texto y datos relacionados. Todo ello para cualquier tipo de carga de trabajo. Además, que se permite desarrollar, se les permite a los desarrolladores utilizar cualquier estilo de desarrollo, el que más les convenga a ellos, sin restricciones. Sin embargo, pues la gestión de bases de datos nosotros entendemos que puede ser un reto, especialmente en entornos donde la misión es crítica. Pero para simplificarlo, Oracle está llevando las operaciones autónomas a todos los aspectos de la base de datos. Y los procesos que antes eran complejos, que eran difíciles de gestionar, ahora están utilizando el aprendizaje automático y la automatización para simplificarlos.
Como bien mencionábamos, esta distribución de la base de datos 23C es una versión de largo término de soporte. Es la base de datos más potente que Oracle ha lanzado. Es la versión 23C y está disponible en forma general ya en la nube a partir de octubre. Esta versión ha puesto sus miras en potenciar a los desarrolladores, a simplificar el uso de la inteligencia artificial en la base de datos, junto con una serie de mejoras en una base de datos, pues, famosa, ¿verdad? Conocida por su incomparable soporte de alta disponibilidad, rendimiento de primera categoría y seguridad a toda prueba. Lo que es más importante, esta nueva versión mejora el enfoque de base de datos convergente, líder del sector de Oracle Database para cualquier carga de trabajo, al tiempo que permite a los desarrolladores elegir cualquier estilo de desarrollo. Ahora estamos viendo el roadmap de los lanzamientos de las bases de datos que Oracle ha tenido. Desde el año 2019, Oracle lanzó la versión 19C, que era una base de datos del largo plazo, ¿verdad? Y posteriormente, en 2021, se lanzó la versión 21C, que era una versión de innovación. Ahora, en el año 2023, está lanzando nuevamente una versión de largo término de soporte, ¿verdad? Que es la 23C y que hoy estamos tratando de darles a conocer un poquito de las características más importantes. El camino para llegar a esta versión 23C consiste básicamente en estar en una versión 19C o 21, por lo que si algún cliente está todavía utilizando y que sabemos que existen clientes que utilizan la versión 11, la 12C o la 18, tienen que migrarse primero a la versión 19C o a la 21 y posteriormente migrar a la 23C. Para esto, el soporte a largo plazo es esencial, ya que muchas cargas de trabajo de misión crítica utilizan Oracle. Como alternativa, si tienen alguna base de datos relativamente pequeña o una ventana de actualización lo suficientemente grande, perdón, también se puede utilizar el Oracle Data Pump para exportar e importar los datos a una instancia de base de datos 23C que esté recién creada. Si se utiliza la versión 19 o la 21, se recomienda que se utilice una herramienta que es gratuita para los usuarios de Oracle, que es la herramienta del Auto Upgrade. Esta herramienta es gratis para los usuarios que tengan el soporte activo y simplifica grandemente el proceso de la migración, ¿verdad? De la actualización de la versión. Como les mencionaba, las versiones de datos, de base de datos que Oracle ha lanzado desde el 2009 hasta la actualidad, que vienen desde la versión 11, la versión 12, etcétera, han tenido su carga, su soporte activo en los años, ¿verdad? Y sin embargo, la versión 11 ya no cuenta con soporte activo, pero Oracle está considerando para poder realizar esta migración a la 23C, expandir el soporte, ¿verdad? De actualización. Claro, es un soporte restringido precisamente para que se pueda realizar la migración. Es decir, si el cliente o nosotros tenemos una versión 12, eh, el soporte de actualización va a estar disponible desde el 1 de enero del 2024 hasta el 31 de diciembre. Y también para la base de datos versión 11.2, el soporte de actualización restringido estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2024. La versión 19 de base de datos tiene una versión que es una versión de largo plazo
finaliza su soporte el 30 de abril del 2024, pero también va a estar disponible las tarifas para soporte extendido y van a ser necesarias a partir del 1 de mayo de 2024 con una vigencia hasta el 30 de abril de 2027. Okay. Oracle 21C, que fue la versión del 2021 que vimos antes, que era una versión de innovación, va a tener un soporte hasta el 30 de abril de 2024. Este sí no tiene un soporte extendido. Inicialmente ya está disponible en la nube el servicio de base de datos. Y posteriormente, en la primera mitad del año 2024, va a estar disponible la versión para la 23C en la premisa para la parte de Exadatas y Exadata at Customer, Cloud at Customer también. Como les mencionaba, el objetivo de Oracle es hacer que el desarrollo de aplicaciones y su navegación sea simple. Entonces, en la base de datos Oracle 23C, Oracle se ha centrado en facilitar a los desarrolladores la creación de la próxima generación de aplicaciones basadas en datos, independientemente el enfoque o el estilo de desarrollo, manteniendo los mismos niveles de rendimiento y disponibilidad para los que coincida la base de datos Oracle. Para ayudar a garantizar que Oracle Database sea la versión más estable y ofrecer a los clientes un acceso más rápido a esta versión, se ha lanzado una versión beta precisamente en este mes de octubre. Hasta el momento, la documentación nos indica que esta versión 23C de la base de datos corre en los sistemas operativos de Linux 8 y Red Hat Linux 8. Esto es hasta la fecha, ¿verdad? Puede que en un futuro esto se pueda ampliar también. Bueno, como sabemos, Oracle es la mejor base de datos documental. Oracle suele considerarse la mejor base de datos para almacenar datos relacionales. Las principales organizaciones del mundo confían en ella para gestionar los datos más importantes, pero la base de datos Oracle es más que eso. Es la única base de datos convergente del mundo, que no solo admite datos estructurados, sino también semiestructurados y no estructurados. Todo en el mismo motor de base de datos, con todos los modelos de datos que se benefician del rendimiento, la seguridad y la disponibilidad líderes del sector de Oracle. Y lo mejor es que los datos almacenados en todos estos modelos pueden utilizarse conjuntamente sin necesidad de costosas integraciones. Las mejoras para las que se ha introducido Oracle Database 19C, 21C y ahora 23C permitirán a los clientes no solo beneficiarse de la flexibilidad que ofrece la creación de aplicaciones con JSON, sino también de las ventajas que el modelo relacional puede proporcionar para la gestión y análisis de la información. Y lo más importante, permitirá a los usuarios seguir beneficiándose de todas las características de disponibilidad, seguridad y rendimiento de nivel empresarial de Oracle. También comentarles que esta base de datos versión 23C es una mejor base de datos gráfica operativa. Las bases de datos gráficas ofrecen un nuevo enfoque para modelar las complejas relaciones que existen en el mundo real. Sin embargo, hasta hace poco los lenguajes utilizados por los desarrolladores para navegar por estas relaciones eran propietarios y estaban todos atados a una base de datos la que almacenaba la información. Esto frenaba, perdón, la adopción de esta importante tecnología. La buena noticia es que la industria se ha unido para trabajar en ratificar estos estándares.
Esto quiere decir que los desarrolladores pueden beneficiarse de la libertad de la elección que SQL aporta al modelo relacional. Mientras que las versiones anteriores de Oracle de la base de datos han ofrecido soporte para modelos de gráficos en cargas de trabajo analíticas, en Oracle Database 23c se está introduciendo el soporte para el estándar ANSI, que es emergente, SQL y PGQ, directamente en la base de datos. Esto, combinado con el soporte líder de Oracle para la gestión de cargas de trabajo altamente concurrentes y escalables, significa que los clientes puedan empezar a considerar el uso de modelos gráficos como única fuente para las aplicaciones operativas. Este cambio también reduce potencialmente la complejidad de las aplicaciones que han tratado de aprovechar las ventajas que ofrecen las bases de datos de gráficos, ya sea para la detención de fraudes en aplicaciones bancarias o para la formulación de recomendaciones en aplicaciones minoritarias. Y ahora un poquito de lo que viene con SQL que está siendo utilizado por la base de datos, ya que SQL es imposible de subestimar este impacto que ha tenido en la industria de software. Es un estándar que ha liberado a los desarrolladores de la necesidad de crear código que solo pudiera ejecutarse en una única base de datos. Se ha optimizado la ejecución de SQL independientemente de que si se trata de sistemas analíticos u operativos. Tecnologías como consultas paralelas, las vistas materializadas en tiempo real, el almacenamiento columnar en memoria y muchas otras en una ejecución rápida y escalable. SQL es uno de los lenguajes de programación más importantes décadas después de su concepción. Y hoy en día la base de datos Oracle sigue ejecutando SQL mejor que nadie. Espero pues que esto les pueda despertar bastante el interés, que considero que para los clientes es de bastante beneficio, ¿verdad? Y como les decíamos, pues cualquier pregunta estamos atendiéndolas al final de la presentación. Y ahora Carlos va a explicarles un poco más de las características de la base de datos. Gracias, Carol, por la intervención. La verdad que ha sido muy interesante todo lo que has dicho sobre las nuevas modalidades que tiene la base de datos 23c. Una de las principales que es su soporte a largo plazo. Ya viene a sustituir lo que es el soporte de la 19c, que en aquel momento fue lanzada como una versión de largo plazo de soporte. Entonces, eso es algo que ha venido a beneficiar bastante a los clientes a la hora de querer hacer todas las migraciones, parches de seguridad, actualizaciones, etcétera. Pero, ¿qué más tiene la base de datos? Prácticamente nosotros vemos cómo podemos acelerar nuestro negocio, todo mejorar nuestras cargas de trabajo con la base de datos ahora 23c. Además de JSON, los lenguajes gráficos y el SQL también se centró en la edición de las mejoras en la productividad para los desarrolladores. Si ven, la base de datos 23c está más enfocada al área de desarrollo, dado que prácticamente son ellos los que nos crean todos nuestros aplicativos para que las empresas puedan funcionar de una mejor manera. Ya centramos la base de datos en los microservicios, en JavaScript y además en un almacenamiento a nivel de caché medio. Todo esto, además, nos centramos que es una base de datos totalmente convergente, dado que podrá tener, diferentes opciones de despliegue en cualquier medio que para poder satisfacer las necesidades específicas. ¿Ya? Hoy en un mundo cambiante en donde la movilidad
es lo más importante que podamos tener. Podemos implementar nuestra base de datos Oracle, tanto en nuestras laptops, en servidores, en equipos de ingeniería, en la nube de Oracle, en nube de terceros, en contenedores, y obtener prácticamente la misma facilidad de su uso y sinergia en los datos cruzados. Y dado que es la misma base de datos en los diferentes sistemas, prácticamente nos da esta compatibilidad en nuestras aplicaciones. No es necesario hacer un rediseño en nuestras aplicaciones, dado que es el mismo motor de la base de datos, por lo tanto requiere prácticamente este mismo conjunto de habilidades para poder funcionar en cualquier lugar. Hablando ya un poco de la sintaxis del SQL, ¿qué son los cambios que se han realizado en la sintaxis de SQL ahora con la 23C? Uno de los principales cambios que se hizo en la sintaxis prácticamente, vemos en la sentencia group by. Group by sirve para poder crear hablemos así en términos en español, un resumen de una consulta, ¿ya? Por ejemplo, esta consulta nos indica que nos agrupe el estado y la suma total para ver el revenue de la tabla ventas. ¿Qué es lo que pasaba en las ediciones anteriores de la base de datos, en las versiones 19 o en la 21 inclusive? Es que no podíamos usar expresiones prácticamente el alias, no podíamos utilizar alias a la hora de utilizar el group by. Ahora con la 23C ya podemos utilizar estos alias. Antes, por ejemplo, si vemos aquí, teníamos que poner group by state para poder hacer esta sintaxis. Ahora prácticamente ya todo eso nos ahorra prácticamente el código, poniendo solamente el alias en el group by. Otra sentencia que también puede estar cambiando, que prácticamente ha venido a revolucionar, yo diría, el lenguaje SQL, es que ya podemos utilizar sentencias select sin la cláusula form, ¿ya? Antes podíamos, por ejemplo, cuando queríamos seleccionar de la tabla dual o poner un sintaxis de sacar el sysdate, teníamos que hacer el select sysdate from dual, o una operación matemática, select la operación matemática from dual para que nos resuelva un valor, o para seleccionar, ejecutar una función, teníamos que poner select la función a que requeríamos from dual para que nos ejecutara la función. Ahora, desde a partir de la 23C, ya eso ya no va a ser necesario, dado que prácticamente solo ponemos select el término que queramos realizar y punto y coma sin ningún problema. Ya todo eso ya quedó, el from dual prácticamente ya no es necesario para poderlo utilizar en la sentencia de SQL en la 23C. Otro cambio que también ha surgido es el if exists en las sentencias de LL. Muchas veces cuando creamos tablas, podemos prácticamente hasta poder crear duplicados en algún momento. Entonces ya con la tabla if not exists, ya nos ahorramos estas verificaciones en donde ya prácticamente si lo ponemos en un create table if not exists, ya prácticamente nos indica si esta existe o no, y así se crea la tabla o nos da el mensaje de error de que no se puede crear porque ya la tabla se está duplicando. De igual manera, en la sentencia drop, de hecho no solo es el create table, también podemos ejecutarlo con el drop y el alter, ya para poder así estar no duplicando tablas en nuestros esquemas. Otro cambio que se ha tenido a nivel de los roles predeterminados que trae la base de datos es que se ha creado un rol developer, el DB Developer Role. Esto nos sirve ya prácticamente para añadir a todos nuestros desarrolladores
Este rol prácticamente nos sirve para poder tener el control solamente para las necesidades que tengan los desarrolladores para poder utilizar la base de datos. Otro cambio que también tiene la base de datos es que ya se le ha aumentado el número de columnas en las tablas. Si bien es cierto, muchas tablas, la mayoría de tablas no pueden tener quizás 1000 columnas, pero ya han habido. De hecho, yo he trabajado con tablas que han tenido alrededor de 700 columnas y ya para temas de analítica o para temas de machine learning, podemos hacer este cambio en poner las tablas, el max column igual extend para poder aumentar hasta el máximo ahora permitido, que son 4096 columnas en una sola tabla. Eso es algo que nos puede servir en algún momento. Otros ya cambios significativos, prácticamente ya a nivel de Machine Learning, son todas las mejoras en los algoritmos que tiene Oracle de Machine Learning. Dado que ya nos simplifica toda la categorización, tanto en textos como en datos, al tiempo que ofrece un mejor rendimiento y una flexibilidad. Ya la base de datos nos detecta cuándo es un texto, cuándo es un dato estructurado como una imagen, por ejemplo, o un lenguaje JSON o un formato de gráfico, etcétera. Se ha incorporado también este aprendizaje automático para mejorar todas las precisiones de estadística en tiempo real. Y así nos reduce toda la necesidad de estar haciéndolo prácticamente a mano, como decimos por acá, en la recopilación de todas estas estadísticas, reduciendo prácticamente el impacto en los sistemas operativos y al mismo tiempo en el procesamiento de los datos. Integración con Azure AD O2. Dado que ya a partir de este año ha existido ya la integración de la base de datos en Azure, ya en modo que ya no es una interconexión con la nube, sino que ya nuestra base de datos Oracle está en Azure como servicio. Esta funcionalidad prácticamente le va a permitir el inicio de sesión en instancias de nuestra base de datos locales desde Microsoft Azure. Ya, ya a partir de la base de datos 23C va a tener una integración con el Azure Active Directory, en donde permitirá a los clientes hacer una conexión más fácil a las aplicaciones que se tienen en Azure hacia la base de datos Oracle, ya simplificando ya el acceso de todas las bases de datos que hoy existen en la multinube. A partir del Oracle 23C, es uno de los cambios, bueno, de las opciones nuevas que tiene la base de datos, es que ya tiene un firewall integrado hacia la base de datos, el SQL Firewall. Esta es una solución totalmente ya bien integrada hacia la base de datos, lo que garantiza que no se puede eludir, no se puede cambiar y no se puede desactivar, ya que ofrece una protección en tiempo real contra los ataques más comunes que puedan tener los datos, supervisando, bloqueando todos los ataques de SQLs no autorizados que puedan tener hacia la base de datos. Ya que cómo funciona el SQL Firewall, prácticamente inspecciona todas las conexiones que se están teniendo hacia las bases de datos, tanto entrantes como salientes. Ya, todas las declaraciones, todas las sentencias SQL que están teniendo, y estas ya sean locales o a través que ven en la red de la empresa, tanto cifradas o sin cifrar. Todo esto prácticamente lo realiza el motor de la base de datos para autoprotegerse, dado que también los clientes pueden decidir si bloquean esta SQL o lo dejan pasar.
ya creando diferentes reglas en el SQL Firewall. Además, se basa también en una lista blanca. El cliente puede definir cuáles usuarios o cuáles sentencias pueden estar permitidas a la hora de ejecutarse en la base de datos. Y todo esto prácticamente nos viene a facilitar y a aumentar más la seguridad a la base de datos con el Oracle SQL Firewall. Se tiene una compatibilidad con TLS 1.3. El Transport Layer Security ya nos hace que nuestra base de datos sea totalmente encriptada desde dentro, todos los datos dentro de nuestra base de datos, como a la hora que los exportamos hacia nuestras aplicaciones, dado que este utiliza para proteger todos los datos en tránsito, tanto desde el servidor, como le comenté, hacia la base de datos. Permite el TLS 1.3 permite una negociación inicial entre el cliente y el servidor, dado que van a establecer todos estos parámetros de interconexión. Además, una conexión más rápida hacia la base de datos. Además, implementa el cifrado, la autenticación y la integración de los datos en el tránsito. Las transacciones prioritarias. Esto es algo que viene a ser muy importante a la hora de la transaccionabilidad en la base de datos, dado que existen muchas transacciones que son que prácticamente son bastante sensibles, más que todo en bases de datos de facturación. Un ejemplo, una base de datos de facturación prácticamente debe estar totalmente libre en los fin de mes o en los cierres fiscales, en donde se requiere toda una facturación compleja, entonces van a tener una prioridad sobre otras transacciones que se puedan realizar hacia estas bases de datos que inclusive pueden botar la base de datos. Entonces, ya a partir de la base de datos 23C, se tienen estas transacciones prioritarias en donde prácticamente los usuarios pueden habilitar esta función para abortar automáticamente todas las transacciones de menor prioridad, que están bloqueando todas estas transacciones de mayor prioridad. Claro ejemplo, lo que les comenté de una base de datos de facturación, en donde prácticamente nos están trabajando y cualquier carga, una consulta que se pueda quedar trabada en la base y pueda afectar la facturación de la empresa, le puede afectar inclusive económicamente por no generar la facturación a tiempo. Todo esto ha venido y muchas cosas más han venido a evolucionar la base de datos 23C. Este es un breve resumen de algunas de las características que se tiene en la base de datos. Esperamos que también les haya obtenido una información útil sobre la próxima versión que tenemos del soporte a largo plazo de la base de datos. Prácticamente estamos convencidos de que Oracle Database 23C cumple con toda la visión de crear la mejor base de datos convergente del sector, simplificando todo el desarrollo y la ejecución de las aplicaciones operativas y analíticas modernas en cualquier escala o criticidad que se tengan en las organizaciones. Además, también podemos decir que la base de datos Oracle está pensada ya, la base de datos Oracle 23C está orientada y pensada para los desarrolladores, ¿ya? Tanto si se quiere crear aplicaciones para sistemas operativos con millones de usuarios, millones de transacciones o pequeñas transacciones que prácticamente se les puede facilitar a pequeñas organizaciones o pymes, etcétera. Todo esto les facilita en toda esta creación de aplicaciones ya seguras y de alta disponibilidad, independientemente también del modelo o el enfoque
que se les puede dar a esta base de datos. Todo esto y muchos más lo pueden encontrar también en el link que lo dejamos en pantalla, en donde ya igual cuando termine la presentación se les vamos a hacer pasar para que puedan consultar las más de 300 nuevas características que tiene la base de datos 23C. Algo también que queremos indicar en esta sesión es que ya a partir de este año Oracle ha lanzado la versión gratuita de la base de datos Oracle Database 23C Free. ¿Qué es esto? Esto prácticamente es el sucesor de Oracle Database Express Edition. El Oracle Database Express Edition en su momento fue una base de datos netamente para desarrolladores, netamente para estudiantes, ¿ya? Que tiene las mismas características, los mismos consumos de recursos que tiene una base de datos, ¿ya? Prácticamente es la misma y la misma y el potente motor que tiene la base de datos Oracle. Ya prácticamente todo lo que confían, todas las empresas de todo el mundo ofrece una experiencia totalmente funcional y prácticamente está empaquetada para su uso y descarga de forma gratuita. ¿Cuáles son las limitantes? Están preguntando, bueno, si hay una versión gratis, ¿por qué estamos pagando licencias de bases de datos? Tiene sus limitantes. ¿Cuáles son las limitantes que tiene la base de datos free? Dado que prácticamente es para un mercado, diría yo, para estudiantes, para aprender el SQL, para aprender la base de datos, para la realización de los cursos en oraclelive.com. Todo esto nos viene a facilitar el aprender a utilizar la base de datos. Por lo tanto, una de las características que tiene es que se limita a poder estar en máquinas, en computadoras que tengan no más de 2 CPUs, además de 2 GB de memoria RAM y al mismo tiempo de 12 GB de datos por usuario de disco. Ya, si ven prácticamente bien poquito, que se limita. Que si la puedo utilizar en producción, prácticamente Oracle no nos da un stopper o no restringe el entorno para poder utilizar la base de datos libre. Eso sí, que prácticamente esta base de datos no tiene ningún tipo de soporte, no tiene ninguna actualización de parches de seguridad, no tiene ningún despliegue en producción. Perdón, no tiene ningún despliegue en sus actualizaciones, en parches de seguridad, etcétera, por lo que Oracle recomienda de vital manera para tener en todos nuestros entornos de producción y de desarrollo dentro de las empresas para una manera comercial ejecutar nuestras bases de datos Enterprise Edition o Standard Edition 2 para poder sí tener todos los parches de seguridad activos, todos los parches también de seguridad de alta disponibilidad y así tener el soporte 724 que le da Oracle a todos nuestros clientes de la base de datos. Entonces, eso es la base de datos free. A recomendación, no la ocupemos para producción, se ocupa más que todo para aprendizaje, para desarrollo académico, diría yo, y así poder empezar a utilizar, conocer más de lo que es la base de datos y para entornos de producción, ya nuestras diferentes ediciones que son la base de datos entre Enterprise Edition y la Standard Edition 2. Para así poder tener todos los diferentes packs de seguridad, de alta disponibilidad y de administración. Como les explicó mi compañera Carol en un inicio, ya a partir del mes de septiembre ya se tiene la base de datos 23C en la nube de Oracle como plataforma, como servicio, ya como base de datos como servicio. Ya la tenemos comercialmente, ya
donde ya pueden ustedes hacer estas migraciones de sus cargas de trabajo a la nueva versión de la base de datos. Entonces, ese es el mensaje que tenemos este día para con ustedes de las nuevas características y de nuestra base de datos 23C, que prácticamente es la versiones que viene arrastrando todas las características que hemos tenido de la 19C más la 21C y ahora con las más de 300 características que tiene la base de datos 23C para ya poderla utilizar sin ningún problema en sus empresas. Entonces, si tienen alguna pregunta o duda, pueden dejarlas en el chat de preguntas y respuestas o se la pueden hacer llegar a cualquiera de nuestros product manager en los países que tenemos y así las podemos contestar sin ningún problema. Muchas gracias, Carlos, por esta explicación. Por acá tenemos una pregunta que es básicamente qué pasa con Audit Vault y Database Firewall. Híjole, sí, esa es una pregunta que todos nos estamos haciendo ahorita. Cuando les expliqué el tema de el SQL Firewall. De hecho, ese es algo muy importante porque, déjenme ir por acá, ahí está. ¿Qué pasa con el Audit Vault en Database Firewall ahora que ya tenemos un Oracle SQL Firewall integrado en la base de datos y sin ningún costo adicional a la licencia que se tenga? Prácticamente, si hablamos del Oracle Audit Vault, es una herramienta esencial y yo diría que hasta inclusive obligatoria en todas nuestras organizaciones que tengamos bases de datos, dado que el Oracle Audit Vault Database Firewall no solamente monitorea bases de datos Oracle, sino que también monitorea bases de datos de terceros, ya sea MySQL, inclusive de Oracle también, o SQL Server de Microsoft, MongoDB, Postgres, etc. El SQL Firewall que viene integrado con la 23C, ya prácticamente lo que hace es proteger a la base de datos. No realiza reporte de auditoría como lo realiza el Oracle Audit Vault in Database Firewall, que prácticamente todos los registros que se están realizando hacia y desde a la base de datos se registran y nos generan todos los diferentes reportes prácticamente de auditoría de sistemas para tener todo controlado y seguro de la interacción que se tiene en la base de datos. Por lo tanto, siempre se van a estar trabajando de la mano estos dos, tanto el Audit Vault como ahora el SQL Firewall, van a estar trabajando de manera conjunta sin ningún problema. No va a existir una incompatibilidad en los dos. Ok, perfecto, gracias. Además, también agregando también que la recomendación es que el Audit Vault se va a estar trabajando aparte del servidor que se tiene la base de datos, ¿ya? Entonces, prácticamente el Audit Vault en Database Firewall está en un appliance diferente al appliance que está en la base de datos. Por lo tanto, esto va a estar recopilando toda esta información que se está realizando hacia la base de datos. Por lo tanto, siempre es recomendable que tengamos el Audit Vault en Database Firewall. Ok, perfecto, gracias, Carlos. Y la otra consulta es que si desaparecen las bases de datos Enterprise y Standard Edition 2. No, la base de datos Standard Edition 2 y la Enterprise Edition siempre existen y existirán para manera comercial, hablando, tanto en nube como en on-premise. Estas no van a tener ningún cambio. Prácticamente con el lanzamiento de la base de datos free, esta prácticamente, como les expliqué, solamente está a nivel de que vino a sustituir la base de datos Express Edition. Y si conocemos o ya hemos usado la base de datos Express Edition, prácticamente no solo tiene un esquema. Ya, como les comenté, prácticamente nos puede servir solo para nivel educativo,
prácticamente a nivel para poder aprender de la base de datos, aprender el SQL, aprender a programar ya prácticamente la base de datos Oracle. Por lo tanto, no hay ningún problema que los clientes quieran o que tengan ese miedo de que pueda desaparecer la Enterprise Edition o la Standard Edition 2. De igual manera, en nube, en la base de datos se tienen las 4 versiones, que es la Standard Edition, la Enterprise Edition Extreme Performance y la High Performance. Y obviamente nuestra base de datos autónoma. Ok, perfecto, Carlos. Muchas gracias. Entonces, yo creo que casi que iremos finalizando. Únicamente les comparto acá en pantalla una encuesta, bueno, un código QR para que nos puedan colaborar con la encuesta. Saben que para Nexis es muy importante su opinión para saber qué le está pareciendo este tipo de sesiones y es por eso que le invitamos a llenar esta encuesta. Nada más escanean el código QR ahí con las cámaras de sus teléfonos celulares y ahí pueden acceder a la encuesta directamente. Entre tanto, aprovecho para recordarles las próximas sesiones que tenemos las próximas semanas, que es básicamente la del 17 de octubre, que sería de hoy en 8, que estaremos hablando acerca de cloud. Y próximamente el 24 de octubre tendremos una sesión acerca de las herramientas de optimización y de alta disponibilidad para bases de datos. Entonces, les invitamos a estar bastante atentos a estas sesiones para que puedan participar en conjunto con nosotros. De igual manera, sí, Carlos. Me están preguntando algo aquí por mi chat personal. ¿Qué pasa con el licenciamiento? Sí, fíjate que sí, eso es algo que ha venido también a marcar porque el licenciamiento también se mantiene. Ya, el licenciamiento de la base de datos no ha cambiado, se mantiene tanto la Enterprise Edition en sus diferentes modelos como procesador o por usuario nombrado. Y la Standard Edition 2 también se mantiene tanto igual como un licenciamiento por sistema y también por usuario nombrado. Entonces, eso sí, no hay ningún cambio en el licenciamiento de la base de datos. Excelente. Bueno, acá en el chat les coloqué el link para que puedan conectarse a las próximas sesiones, para que se puedan registrar y puedan acompañarnos en las próximas conversaciones que tendremos. Carlos, no sé si tienes algo más que añadir o finalizamos acá. Sí, de nuestro lado no hemos dado prácticamente todo este mensaje de la base de datos 23C. Esperamos ya cuando vaya saliendo, porque prácticamente actualmente no se encuentra en on-premise, sino que está todavía a nivel de Oracle Cloud, pero ya van a ir saliendo estas versiones de on-premise, entonces ya vamos a estar más al pendiente y les vamos a estar avisando mediante nuestras redes sociales para poder tener estas bases de datos ya y ya poder comercializar sin ningún problema. Así es, entonces yo creo que aquí quedamos. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron y como bien lo indicó Carlos, a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo muchísimo más contenido acerca de esto que estamos viendo el día de hoy y en los próximos días les va a estar llegando la grabación de esta sesión para que la puedan repasar en cualquier momento que lo necesiten. Entonces, sin más, Carlos, muchísimas gracias por la ayuda aquí en explicando estos temas y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. De acuerdo. Pasen un buen día.